Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal Marco Interno. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse y a dejar un buen like si les gusta el contenido. Hoy vamos a estar discutiendo la película Moana 2 de 2024. La brisa salada del Pacífico, esa que siempre ha guiado el espíritu de Moana, se siente diferente en esta nueva travesía. Después de haber restaurado el corazón de Te Fiti y unido a su pueblo con el océano, la joven jefa se enfrenta a una calma que, paradójicamente, resulta inquietante. No es la paz del deber cumplido, sino la quietud que precede a una tormenta de la que nadie ha oído hablar aún. Recordamos a Moana, esa muchacha cuya valentía no residía en la ausencia de miedo, sino en su persistencia frente a la prohibición de su padre, Tui. Ella era la heredera de Motunui, pero su verdadero legado estaba en las olas. Ahora, su maestría como navegante, esa que cultivó inspirada por los antiguos mapas estelares que su abuela, Tala, le revelaba en susurros y danzas, es puesta a prueba de una manera personal y profunda. El catalizador de esta aventura es un llamado ancestral, una vibración que solo los navegantes de verdad pueden sentir. Un mapa que no se ve con los ojos, sino con el alma, se despliega ante ella. Este mapa la conduce más allá de las aguas conocidas, hacia un lugar olvidado por las leyendas, donde reside un poder que amenaza con desequilibrar la armonía que tanto costó restaurar. Junto a ella, el siempre cómico y ligeramente egocéntrico Maui, el semidios con el don de la metamorfosis, se une a la causa. Su arco de personaje, que pasó de ser un ser solitario y vanidoso, necesitado de validación humana, a un protector genuino, se consolida. Su motivación ahora es proteger a Moana, y por extensión, el equilibrio que él mismo ayudó a crear. La dinámica entre ellos, marcada por el respeto mutuo y la inevitable fricción cómica, sigue siendo el motor narrativo. Maui, recordando sus propias faltas pasadas y la responsabilidad que conlleva un poder tan vasto, actúa como un contrapeso a la impulsividad juvenil de Moana. El viaje los lleva a través de aguas turbulentas y paisajes marinos que desafían la geografía conocida. Se encuentran con nuevas culturas oceánicas, gente que ha adaptado su vida a entornos extremos, recordándonos la vasta diversidad de los pueblos polinésicos que inspiraron a los creadores. Estas comunidades no solo son telones de fondo, son piezas clave, portadores de fragmentos de conocimiento necesarios para descifrar el enigma que enfrentan. El conflicto principal se centra en una fuerza oscura que no es una deidad enfadada como Teka, sino algo más sutil y destructivo. Una erosión del espíritu del océano mismo. Parece que el mundo necesita no solo la renovación de la naturaleza, el corazón de Te Fiti, sino también una defensa activa contra el olvido y la desconexión. Moana debe aprender a navegar no solo las olas, sino las corrientes de la historia y la mitología que su pueblo había comenzado a ignorar. En un momento climático, Moana debe usar toda su intuición de navegante. No se trata de fuerza bruta o de conjuros, sino de entender el patrón, el flujo y reflujo cósmico. Su crecimiento como líder se manifiesta en su capacidad para inspirar no solo a Maui, sino a toda su nueva tripulación improvisada, a confiar en algo más grande que sus propios límites. Ella, que comenzó queriendo demostrar su valía, ahora lidera por convicción pura. Al resolver la crisis, Moana no solo salva el océano, reescribe la narrativa de su propio pueblo. Se establece como una navegante legendaria, una que no teme mirar hacia el horizonte infinito, sabiendo que el hogar no es solo una isla, sino la conexión inquebrantable con el vasto y misterioso mundo acuático que la vio nacer. El final es una celebración de la exploración continua, un reconocimiento de que el viaje, una vez comenzado, nunca termina del todo. La travesía de Moana en esta secuela es una inmersión más profunda en la responsabilidad que conlleva ser un puente entre el pasado y el futuro. Ya no es la adolescente rebelde que desobedeció a su padre por un llamado místico. Ahora es una jefa que debe justificar sus decisiones ante un pueblo que, aunque agradecido por el regreso de las tortugas marinas y el coco, anhela la seguridad de la orilla.
Este peso se nota en sus gestos, una ligera tensión en los hombros que antes solo sentía al intentar levantar una vela gigante. Su habilidad para comunicarse con el agua, ese don intuitivo que la define, se ha agudizado, permitiéndole percibir anomalías en la salinidad y la temperatura mucho antes de que se manifiesten visualmente. Es como si su linaje de navegantes se hubiera conectado directamente con los sensores naturales del Pacífico. Maui, por su parte, exhibe una madurez trabajada con dificultad. Su vanidad no ha desaparecido del todo, claro está. Sigue haciendo alarde de su anzuelo mágico y de las historias que cuenta sobre sí mismo. Pero ahora hay una capa de autocrítica. Ya no busca la adoración ciega, sino el respeto ganado a pulso, un cambio que se refleja en cómo utiliza sus transformaciones, menos para impresionar a Moana y más para solucionar problemas logísticos complejos. El semidios, que pasó gran parte de su existencia tratando de ser amado por los mortales, ahora comprende que el verdadero poder reside en ser confiable. Su risa resonante se escucha menos por jactancia y más por alivio cuando Moana encuentra la solución correcta, demostrando que su afecto por la joven se ha transformado en una profunda camaradería. El corazón de la amenaza que enfrentan es particularmente interesante, pues se distancia de los antagonistas físicos. En lugar de un monstruo de roca o un demonio de fuego, se trata de una especie de pérdida de memoria colectiva del océano. Imagino que esta fuerza se manifiesta como una especie de niebla pegajosa, que drena el color y la vitalidad de las criaturas marinas y coralinas. Esto obliga a Moana a consultar antiguos pergaminos de navegación que su abuela Tala había guardado celosamente, textos que hablaban no solo de cómo llegar a un destino, sino de cómo recordar ese destino al resto del mundo. Tala, cuya esencia sigue siendo una guía luminosa, se convierte en la inspiración para entender que el mar no solo se navega, debe ser honrado con memoria activa. Hay una secuencia memorable en la que Moana, tras perder momentáneamente el rumbo y sentirse abrumada por la responsabilidad, se retira al costado del barco. Maui, en lugar de burlarse, se transforma en un gran albatros y vuela en círculos lentos sobre ella, un acto de apoyo silencioso que habla más que cualquier discurso heroico. Es en ese instante de vulnerabilidad compartida que Moana comprende que su poder no es solitario. Ella no está reemplazando a nadie, está expandiendo el legado. La nueva tripulación, compuesta por marineros de islas que apenas sabían cruzar una laguna, se transforma bajo su liderazgo en verdaderos exploradores, aprendiendo a leer las mareas como si fueran un lenguaje. La resolución llega cuando Moana, siguiendo una constelación que solo es visible en esa latitud olvidada, utiliza una antigua melodía que le enseñó Tala. Al cantarla sobre las aguas afectadas, no está luchando contra la oscuridad, sino invitándola a recordar su propósito original. Es una victoria de la conexión sobre la anulación. Al final, Moana no solo regresa a Motunui con una historia que contar, sino con un nuevo mapa estelar trazado por sus propias manos. Un mapa que asegura que su gente jamás volverá a temerle al horizonte abierto. El barco se mece suavemente bajo el sol, pero uno sabe que ella ya está planeando la siguiente expedición, impulsada por esa sed inagotable de conocer lo que se encuentra más allá de la siguiente ola. La atmósfera al final de esta segunda gran odisea se siente teñida de una melancolía productiva. Moana, que ha pasado de ser una promesa a una realidad tangible, irradia una autoridad serena, aquella que solo se gana cuando se han enfrentado espectros internos tan formidables como los externos. Su rostro, curtido por el sol y el rocío salino, ahora porta las marcas de quien ha visto el esqueleto del mundo y ha elegido reconstruirlo. Su motivación ya no es la búsqueda de identidad, sino la preservación de la sabiduría adquirida. Es la guardiana de las historias que la hacen ser ella, y por extensión, la guardiana del futuro de su pueblo. Uno percibe en sus movimientos esa precisión casi ritualística que caracteriza a los grandes maestros. Cada nudo que ata, cada vela que ajusta, está imbuido de significado. Maui, el semidios que tanto anhelaba ser reconocido,
ahora parece encontrar satisfacción en su invisibilidad relativa al lado de Moana. Su gran estatura y el brillo constante de su anzuelo parecen suavizarse un poco. Ha aprendido que la admiración genuina es más silenciosa que el aplauso rugiente. En el viaje de vuelta, sus interacciones con Moana se centran en la estrategia naval. Me imagino a Maui, utilizando su forma de águila para inspeccionar formaciones de nubes lejanas, un genio táctico que por fin ha alineado su inmenso poder con un propósito noble y desinteresado. Su arco narrativo se cierra, no con un acto de heroísmo espectacular, sino con la firme promesa de estar presente, de ser el ancla mitológica cuando la joven navegante deba lanzarse de nuevo a lo desconocido. El nuevo mapa estelar que Moana porta no es solo una guía geográfica, es un testamento filosófico. Describe las rutas no solo por las estrellas visibles, sino por las corrientes emocionales del océano, por los puntos donde la magia antigua todavía es fuerte. Esto sugiere una evolución en la propia cosmología de su gente. El océano ya no es solo un medio para viajar, sino una entidad viva con capas de conocimiento accesibles solo a través de la sensibilidad refinada, esa que Tala le inculcó. Lo más conmovedor de la conclusión es el entendimiento que Moana tiene de su padre, Tui. Al regresar, no hay necesidad de grandes disculpas o reafirmaciones. Tui, al ver la extensión de su hija, comprende que la seguridad de la isla dependía de que ella mirara más allá de ella. La tradición se ha salvado porque ha sido flexible. El liderazgo de Moana, por lo tanto, se establece en un terreno de equilibrio entre la preservación de la cultura de Motunui y la necesidad de expansión y entendimiento que requiere el mundo moderno, o al menos, el mundo que ella ha redescubierto. Ella es el ancla y el mástil a la vez. La sensación que queda es la de una expedición cumplida. Sí, pero también la de un punto de partida para un ciclo interminable de descubrimiento, donde cada regreso al hogar es simplemente una pausa para reabastecerse antes de que el horizonte vuelva a llamarla con su promesa ineludible de nuevos misterios. El regreso a Motunui no es un final, sino una recalibración de la existencia isleña. Moana, ahora investida no solo por el título de jefa, sino por la experiencia cruda del mar profundo, debe enseñar a su pueblo a integrar lo vasto con lo familiar. La gente de la isla, que había vivido siglos temiendo la salida del arrecife, observa cómo sus hijos e hijas comienzan a mirar las canoas no como herramientas de pesca, sino como llaves a territorios inexplorados. Hay un fervor renovado en la construcción naval, pero ahora bajo la dirección de Moana, las embarcaciones son más robustas, diseñadas para viajes largos, incorporando conocimientos de navegación de las tribus que encontraron, aquellas comunidades que nunca dejaron de navegar pero que estaban aisladas del resto del gran mundo. Maui, tras despedirse temporalmente, deja un regalo sutil. Un pequeño remolino de agua dulce cerca de la bahía principal, un recordatorio de que el semidios está siempre vigilante, aunque ya no necesite su aprobación pública. Su partida, aunque sentida, se acepta como la de un protector que sabe que su trabajo en esta región del mapa ha terminado por el momento. El verdadero legado de Maui en esta aventura no es haber robado el fuego o haber contenido al mar, sino haber enseñado a Moana, a través de la paciencia y la frustración, a confiar en su propia intuición más allá de la magia evidente. El desafío más íntimo para Moana es mantener viva la magia del viaje mientras se ocupa de la administración diaria. Los problemas mundanos, la sequía menor en el lado oeste de la isla, la disputa sobre la mejor técnica para ahumar el pescado, se sienten diminutos comparados con la restauración del equilibrio cósmico, pero ella entiende que el bienestar de su pueblo se construye ladrillo a ladrillo, ola a ola. Su gran habilidad ahora es traducir la inmensidad de lo que ha visto en lecciones prácticas y significativas para los niños que escuchan sus historias al caer la noche. Ella no solo cuenta leyendas, explica la meteorología a través de los patrones de las aves marinas que encontró y la resistencia de los materiales de construcción a través de las tormentas que sorteó. En una de estas lecciones nocturnas, frente a un público de ojos brillantes, Moana revela una última verdad que aprendió en su encuentro con la erosión espiritual del océano. El mar no necesita ser conquistado,
necesita ser escuchado activamente. Esto implica que su pueblo debe comprometerse a enviar expediciones periódicas, no solo para comerciar o expandirse, sino para escuchar las aguas más lejanas, asegurando que el velo entre las islas nunca se vuelva tan grueso como para provocar otra desconexión ancestral. Su reinado se perfila como una era de exploración continua y responsable, donde cada regreso es una oportunidad para compartir, y cada partida es un acto de fe en la conexión ininterrumpida del vasto mundo azul. El legado de Tala no ha muerto. Se ha convertido en un mandato activo, navegado por la mano firme y audaz de su nieta. La vida en Motunui bajo el liderazgo de Moana adquiere un ritmo hipnótico, una cadencia marcada por la oscilación entre la calma de la isla y la llamada persistente del horizonte. Uno percibe que la joven jefa ha instaurado un nuevo paradigma. El estancamiento es la verdadera muerte, y la exploración es la forma más elevada de reverencia a la vida. Sus días están llenos de un trabajo metódico, donde cada decisión política o de logística está teñida por la perspectiva que obtuvo al navegar por mares de pesadilla. Por ejemplo, al decidir sobre la rotación de cultivos, ella no solo considera el suelo, sino también cómo las corrientes oceánicas influyen en la humedad transportada a la isla, un conocimiento adquirido al sentir la salud del agua a miles de kilómetros de distancia. El gran cambio se observa en la escuela de navegación, que Moana ha establecido cerca del antiguo lugar de reunión de los ancianos. Ya no es solo un lugar para aprender a evitar peligros, es una academia donde se enseña a dialogar con el océano. Los jóvenes aprendices, inspirados por la propia Moana, no solo estudian las estrellas, sino que practican la meditación marina, intentando replicar esa sintonía profunda que ella posee. Se cuentan anécdotas sobre cómo Moana puede predecir la llegada de un barco amigo por el patrón sutil que la ola rompe en la orilla, algo que solo los más antiguos marineros podían lograr antes de que la gran prohibición los obligara a olvidar. Maui aparece de forma esporádica, siempre cuando el peligro acecha en los límites de la percepción de Moana o cuando necesita una perspectiva puramente mitológica. Su presencia es ahora un evento, no una constante. Lo recuerdo en una ocasión, transformado en una ballena jorobada gigante, guiando una formación de juveniles canoeros a través de un banco de niebla tan denso que parecía absorber el sonido. No habló. Simplemente su canto vibró a través del casco de las embarcaciones, actuando como un sonar ancestral. Es evidente que Maui ha encontrado una paz más duradera que la fama, el respeto silencioso de una verdadera protectora. Su inspiración ahora radica en ver cómo la nueva generación de navegantes no teme la inmensidad, sino que la abraza con humildad. El conflicto latente, esa erosión del espíritu, nunca desaparece del todo, sino que se convierte en una enfermedad crónica que debe ser manejada. Moana entiende que el mundo es vasto, y que las amenazas no siempre se anuncian con fuego. Hay momentos de profunda introspección donde, al mirar el agua clara de la laguna, ella se pregunta si alguna vez podrá descansar verdaderamente. Esta duda, sin embargo, no la paraliza. La impulsa a delegar con sabiduría. Ha aprendido que no tiene que ser ella quien sostenga cada parte del mundo. Su tarea es asegurarse de que las herramientas y el conocimiento estén en manos correctas. Ella empodera a su consejo, dándoles la libertad de tomar decisiones basadas en el equilibrio que ella les ha enseñado a discernir. La película, vista como un ensayo sobre el liderazgo, culmina en la comprensión de que la verdadera grandeza no está en los logros individuales, sino en la capacidad de forjar un legado que continúe creciendo incluso en la ausencia del iniciador. Moana, al final, no está atada al trono, está atada al mar. El plano final, donde ella se aleja en su canoa, no con una misión urgente, sino con la simple curiosidad de ver qué hay después de la siguiente cresta de ola, simboliza la madurez. Es el adiós a la heroína que salva el día y el saludo a la exploradora que nunca deja de buscar, sabiendo que en cada nuevo horizonte hay una lección más, un nuevo fragmento
del vasto corazón del Pacífico esperando ser integrado. La serenidad que envuelve a Motunui es, en realidad, la preparación para la próxima gran lección de Moana, una que trasciende la geografía y se adentra en la política de los mares. Habiendo asegurado la armonía interna, ahora debe enfrentar la realidad de que su reputación como restauradora del corazón de Te Fiti la ha convertido en una figura de interés, y a veces de temor, para otros archipiélagos. El océano, aunque sanado, sigue siendo un espacio lleno de fronteras invisibles y jerarquías ancestrales. La nueva tensión surge de la necesidad de establecer alianzas. Ciertos grupos de islas, que se consideran guardianes celosos de sus propios conocimientos náuticos, perciben la expansión de la influencia de Motunui no como un acto de buena voluntad, sino como una amenaza a su soberanía marítima. Moana debe utilizar su diplomacia, esa habilidad recién descubierta que complementa su destreza como navegante, para evitar un conflicto que podría revertir el equilibrio restaurado. Ella comprende que la paz duradera no se impone con el anzuelo de un semidios, sino con tratados sellados bajo la mirada atenta de las estrellas. Maui, en su papel de consejero poderoso pero distante, le recuerda que el respeto a menudo se gana mediante demostraciones de fuerza controlada. Su inspiración en este nuevo capítulo es mostrarle a Moana cómo proyectar autoridad sin recurrir a la agresión. En una secuencia tensa, se enfrentan a una flota de islas rivales que bloquean una ruta vital de comercio de perlas. Moana, en lugar de luchar, dirige a su flota para ejecutar una maniobra compleja que solo un dominio total de las corrientes y los vientos permite: rodearlos silenciosamente sin romper el contacto visual. Es una danza de intimidad con el agua, una demostración de poder que es tan impresionante por su belleza como por su eficacia. Maui, observando desde las alturas en su forma de ave rapaz, solo asiente, reconociendo que la joven ha superado la necesidad de espectáculo en favor de la maestría sutil. Emocionalmente, Moana se enfrenta al desafío de mantener la autenticidad. Los diplomáticos de otras islas intentan halagarla, pidiéndole secretos de navegación o favores mitológicos. Ella resiste la tentación de inflar su propia leyenda, recordando la lección de Tala. La sabiduría debe ser compartida, pero no mercantilizada. Su compromiso con la verdad la distingue. Cuando se niega a revelar el paradero exacto de Te Fiti, explicando que ese conocimiento pertenece al corazón del océano y no debe ser explotado, gana el respeto más profundo de aquellos que buscaban solo poder. La resolución de este entramado político no implica una gran batalla, sino un gran banquete y una ceremonia de unión. Moana propone un pacto de los navegantes, donde todas las islas se comprometen a compartir información sobre corrientes anómalas y rutas seguras, reconociendo que el océano es una entidad comunal. Este acto consolida su legado. Ella no solo es una jefa, sino la arquitecta de una nueva confederación oceánica basada en el respeto mutuo y el entendimiento de los patrones naturales. El final de este ciclo narrativo la encuentra en la orilla, observando a los jóvenes de Motunui zarpar hacia nuevas islas no como invasores o refugiados, sino como embajadores. Ella ha completado la transición de salvar a su isla a salvar la red de islas que la rodea. Su sonrisa no es de alivio, sino de anticipación. Sabe que el mar nunca está en calma permanente, y ella, con su nueva sabiduría y su equipo leal, está perfectamente preparada para el próximo susurro del Pacífico. La consolidación de la Confederación de Navegantes marca un punto de inflexión en la vida de Moana, transformando la aventura personal en una labor continua de mantenimiento del orden cósmico y político. Ahora, el desafío no es encontrar lo perdido, sino sostener lo encontrado frente al paso inexorable del tiempo y la memoria volátil de los pueblos. El ritmo en Motunui se ha acelerado. Las llegadas y partidas son constantes, y la isla, antaño aislada por miedo, se ha convertido en el nudo central de una red de comunicación que abarca cientos de millas náuticas. El crecimiento de Moana como líder
se evidencia en su capacidad para confiar en sus lugartenientes. Ella ha trabajado diligentemente para desmitificar el liderazgo, enseñando que la valentía no es exclusiva de los semidioses o de la realeza elegida, sino una virtud que se cultiva con práctica constante. Uno de sus discípulos más prometedores, un joven llamado Pili, es enviado en una misión diplomática clave a una isla del sur, conocida por su desconfianza hacia los forasteros. Moana no le da un mapa estelar. Le da una técnica de escucha, instruyéndole para que perciba el estado emocional del mar en esa región antes de pronunciar una sola palabra de propuesta política. Este encargo demuestra la sutileza de su método. El conocimiento práctico y empático ha reemplazado a la necesidad de gestos grandiosos. Maui, quien ha aceptado su rol de mentor intermitente, regresa con una noticia que sacude la recién formada paz. No se trata de una amenaza física, sino de una profecía olvidada que él mismo desenterró en sus viajes por las islas del este. Esta profecía habla de un tiempo en que el propio concepto de la navegación, el arte de leer el cielo y el agua, podría ser borrado por una interferencia externa, algo que no emana del océano, sino quizás de un lugar mucho más lejano o metafísico. La inspiración para Moana aquí es clara. Si antes luchó contra el olvido del pasado, ahora debe luchar contra el olvido forzado del futuro. Su rol se expande de protectora del mar a guardiana de la memoria humana en relación con el mar. La respuesta de Moana a esta nueva amenaza es introspectiva. Sabe que no puede enfrentarla con fuerza bruta ni con cantos antiguos. Debe crear algo nuevo que sea inmutable. Se dedica a documentar exhaustivamente todo el conocimiento adquirido, no solo en pergaminos, sino tallándolo en obsidiana volcánica, un material que resiste el tiempo y la humedad. Maui, al verla trabajar incansablemente, no interviene. Simplemente se transforma en un grupo de aves pequeñas que rodean la cantera donde ella talla, actuando como centinelas silenciosos y ofreciendo una presencia reconfortante en medio de su concentración casi monástica. Su admiración por la dedicación metódica de Moana es palpable. Ha pasado de admirar su impulso a respetar su disciplina. La emoción que domina esta fase es la de la responsabilidad a largo plazo. Moana ya no se preocupa por el próximo amanecer, sino por las próximas 5 generaciones. Este peso es visible en momentos de quietud, donde se la ve mirando el horizonte, no en busca de aventura, sino evaluando la resiliencia de su legado. El viaje se convierte en un acto de documentación perpetua. La película sugiere que la verdadera aventura de Moana no es la serie de viajes épicos, sino la creación de un sistema tan robusto y basado en la verdad que pueda sobrevivir a su propia existencia. Ella ha comprendido que el acto más poderoso de navegación es asegurar que otros puedan navegar sin ella. Su reinado es el de una maestra que, habiendo alcanzado la cima, se dedica a construir escaleras para todos los demás. El peso de la posteridad recae ahora sobre los hombros de Moana con una familiaridad reconfortante, una carga que ha aceptado como la extensión natural de su herencia. La Confederación de Navegantes florece, pero esta prosperidad trae consigo la inevitable corrupción del poder y la complacencia. Ciertas islas aliadas comienzan a interpretar las enseñanzas de Moana de manera demasiado literal, o, peor aún, a torcerlas para justificar incursiones en territorios neutrales, invocando el espíritu de exploración responsable como excusa para la ambición. Moana se encuentra en la difícil posición de tener que disciplinar a aquellos a quienes ella misma elevó. Un acto que requiere una firmeza que raya en la dureza, algo que antes hubiera sido impensable para la joven que solo quería agradar. La profecía que Maui trajo sobre la interferencia externa, esa amenaza que no es del mar sino del cosmos o de una idea abstracta, se convierte en el telón de fondo para esta crisis interna. Moana entiende que la arrogancia de sus aliados es un síntoma de la misma enfermedad que casi destruye el mundo al comienzo, el olvido de la humildad ante las fuerzas mayores. Su propia inspiración, la voz constante de Tala, resuena ahora con una advertencia. El conocimiento es un río.
no un estanque estancado. Maui, siempre un barómetro del caos y el orden, se siente visiblemente incómodo con esta política de reprender a los iguales. Su instinto es ofrecer una demostración espectacular de poder para zanjar el asunto, quizás transformándose en un kraken para intimidar a los recalcitrantes. Sin embargo, Moana lo detiene. Ella necesita que él entienda la diferencia entre imponer miedo y restaurar el entendimiento moral. Este momento es crucial para el semidios, pues demuestra que ha aprendido a respetar los límites de su influencia. No interviene militarmente, sino que utiliza sus relatos, sus viejas canciones de advertencia sobre los tiranos del pasado, para recordar a los líderes rebeldes el ciclo vicioso del poder descontrolado. La táctica de Moana es inesperada y profundamente resonante. En lugar de castigar a las islas infractoras, convoca una gran asamblea en el punto más peligroso del océano conocido, un área de corrientes impredecibles que todos han evitado durante generaciones. Ella no va a luchar contra ellos allí. Va a navegar a través de ellos. Liderando un pequeño escuadrón, incluyendo a Pili y a los más jóvenes de Motunui, Moana ejecuta una ruta que solo es posible siguiendo las marcas talladas en obsidiana y las memorias transmitidas por Tala. Ella no solo sobrevive a las corrientes, las utiliza, doblando el camino del agua a su voluntad a través de la pura precisión de su pilotaje. Al salir triunfantes de ese desafío natural, los líderes de las islas infractoras no tienen nada que decir. La demostración de que ella ha dominado no solo el conocimiento antiguo, sino que lo ha perfeccionado con una disciplina férrea, desarma su resistencia. Han visto que su autoridad no es solo simbólica, sino empírica. Moana les ofrece entonces un ultimátum: unir sus conocimientos sobre las corrientes peligrosas para el bien común, o ser borrados del mapa de la Confederación. Es un acto de amor duro, el de una verdadera líder que prefiere la honestidad brutal a la paz superficial. El final de esta etapa encuentra a Moana en el centro de su mundo, ya no como una figura solitaria que busca su destino, sino como el epicentro de un sistema complejo. La amenaza de la profecía futura se difumina momentáneamente, satisfecha por la madurez de su liderazgo. Ella ha probado que la exploración no es escapismo, sino un compromiso perpetuo con la realidad compleja del mundo. La satisfacción se refleja en su rostro al ver a Maui, que ahora parece genuinamente en paz con su propia mitología, compartiendo una risa honesta con Pili sobre un nudo mal hecho. Moana mira hacia el horizonte sabiendo que, aunque el mar siempre llamará, ella ha construido algo más fuerte que ella misma, un camino seguro para todos los que quieran seguirla. La consolidación del poder moral de Moana la sitúa en una posición de autoridad tranquila, pero el respiro es siempre fugaz en el vasto teatro del Pacífico. La amenaza de la interferencia externa, esa sombra profética que se cierne sobre el arte de la navegación, obliga a un repliegue estratégico, un acto de conservación del conocimiento más que de expansión territorial. Moana entiende que, si el mundo exterior amenaza con borrar la memoria del mar, la prioridad absoluta es crear un archivo vivo, un legado que sea inmune a la destrucción física o ideológica. Su enfoque se vuelve casi académico, pero impregnado de la poesía de su experiencia. Se dedica a entrenar a una nueva generación de recordadores del océano, jóvenes que, como ella, sienten una conexión visceral con el agua, pero que también poseen la disciplina para sistematizar ese sentimiento. Entre ellos, Pili emerge como su sucesor más probable, un muchacho de una isla pequeña que aprendió a leer el color del agua, como si fuera un texto antiguo, inspirado por la calma imperturbable de Moana. Maui, consciente de que su tiempo de intervención directa está terminando, se convierte en el guardián de la memoria mágica. Sus transformaciones se vuelven menos sobre el poder y más sobre la ilustración. En lugar de luchar contra enemigos, se transforma en formaciones geológicas efímeras o en fenómenos atmosféricos inusuales para señalar a los alumnos dónde buscar las claves mitológicas ocultas en el entorno natural. Por ejemplo, al enseñarles sobre la órbita de las estrellas, Maui se convierte en un patrón de bioluminiscencia en las profundidades, replicando la constelación que guió a Moana inicialmente,
un recordatorio visual de sus propios orígenes. Su vanidad se ha sublimado en un deseo paternal de ver que el fuego de la navegación no se apague. La emoción dominante en esta etapa es la de la trascendencia. Moana ya no teme ser olvidada, sino que trabaja activamente para asegurar que su obra sobreviva a su propia leyenda. Hay un pasaje particularmente conmovedor donde ella se sienta con su padre, Tui, quien ahora es un anciano sabio y orgulloso, y le pide que le enseñe las historias más antiguas, aquellas que el miedo había borrado de la memoria colectiva de la isla. Este intercambio intergeneracional sella la paz entre la tradición y la innovación. Tui comprende que su hija no destruyó la tradición, sino que la hizo inmortal al expandir sus fronteras. El punto culminante de esta fase no es una victoria épica, sino un momento de enseñanza universal. Moana organiza una gran cumbre de navegación donde, en lugar de hablar, guía a todos los líderes a través de una simulación inmersiva de la amenaza profética, utilizando tecnología de canoas mejorada y sus conocimientos de corrientes. Ella les muestra que la verdadera defensa contra el olvido es la interconexión constante y la honestidad radical sobre las limitaciones de cada comunidad. Al final, la narrativa se cierra con una imagen de continuidad. Moana está de pie en la proa de la canoa insignia de Motunui, observando a Pili y a otros jóvenes navegar hacia el horizonte en sus propias expediciones de documentación. Ella ya no siente la necesidad de ir con ellos. Su misión ha sido completada al forjar navegantes que son, en sí mismos, el mapa viviente. El mar, que una vez fue su prisión y luego su camino, se ha convertido en su legado tangible. Ella sonríe, no porque el viaje haya terminado, sino porque sabe que el río de la exploración fluye ahora con una fuerza y una dirección que ella misma ayudó a definir. Un río que nunca dejará de correr hacia lo desconocido. El legado de Moana se cristaliza en el tejido mismo de la vida isleña. Una existencia en la que el miedo al mar ha sido reemplazado por un respeto reverencial hacia su inmensidad y sus secretos. La amenaza abstracta de la interferencia externa parece haberse retirado, o quizás, ha sido contenida por la simple robustez de la verdad documentada y la interconexión de la Confederación. Motunui ya no es solo un punto en el mapa, es un faro de conocimiento pragmático y espiritual. El rol de Moana evoluciona sutilmente de jefa activa a matriarca sabia, una figura que inspira a través de su presencia más que de sus decretos. Observamos cómo su maestría se manifiesta en la capacidad de motivar a Pili y a la nueva guardia. Pili, en particular, está mostrando la misma mezcla de terquedad y brillantez intuitiva que caracterizó a Moana en sus inicios. El desafío ahora para Pili es navegar las aguas políticas de las islas más antiguas y conservadoras, aquellas que desconfían de la innovación y prefieren adherirse a las rutas de navegación que conocen de memoria, aunque estas rutas ya no sean las más seguras en un océano en constante cambio. Maui, en su papel de catalizador ocasional, interviene en un momento en que Pili duda de su capacidad para convencer a un consejo tribal particularmente escéptico. El semidios no usa su fuerza. Trae consigo un objeto simple encontrado en una isla olvidada. Una vieja estera de pesca tejida con fibras de una planta extinta. Maui explica, con una seriedad inusual, que este objeto no tiene valor mágico, pero su existencia demuestra que incluso las civilizaciones más sólidas pueden desvanecerse si dejan de renovar sus métodos. El mensaje implícito es claro. La tradición sin adaptación es una forma lenta de extinción, y Moana no ha destruido la tradición, sino que le ha dado la herramienta para sobrevivir a la modernidad. La emoción que permea estos encuentros es una profunda sensación de trabajo bien hecho, teñida con la melancolía de saber que el ciclo debe continuar sin ellos. Moana y Maui comparten un momento en la cima de un volcán extinto, observando el amanecer sobre el océano recién unificado. Es una escena de camaradería forjada en la adversidad, donde el semidios reconoce, sin palabras grandilocuentes, que ella ha logrado lo que él, con toda su fuerza, nunca pudo. Forjar un legado humano duradero y humilde. Maui ya no busca la validación humana,
Su satisfacción reside en ser un pilar de apoyo en la sombra del faro que Moana ha construido. El acto final de Moana en este relato de madurez no es un viaje, sino una ceremonia de transferencia. Ella designa a Pili como el guardián oficial del gran mapa de obsidiana y le entrega el timón de la nave insignia de Motunui. Ella declara que su tarea como navegante principal ha concluido, pues ha probado que el camino puede ser recorrido por cualquiera con el corazón abierto y la mente aguda. Ella se retira simbólicamente a un rol de consejera, permitiendo que la nueva generación asuma el riesgo y la gloria de la exploración. La imagen final no es de ella partiendo, sino de ella en la orilla, con Tala a su lado en espíritu, observando cómo el horizonte, que una vez fue una barrera aterradora, ahora es un lienzo infinito pintado por los barcos de su pueblo. Moana ha alcanzado el pináculo. Ha llegado al punto donde su mayor acto de liderazgo es permitirse ser innecesaria. La paz del Pacífico ya no depende de un único héroe, sino de una red de corazones conectados por el conocimiento que ella se esforzó tanto en recuperar y expandir. La transición de Moana de líder activa a figura de sabiduría ancestral se da con una gracia que desmiente la inmensidad de su legado. Ya no necesita subirse a las olas para sentirse completa. El océano ahora fluye a través de Motunui, manifestándose en la seguridad y el orgullo de su gente. Su presencia física se reserva para momentos de profunda necesidad o enseñanza ceremonial, permitiendo que Pili y el Consejo de Recordadores naveguen y administren la Confederación. Este acto de soltar las riendas es, irónicamente, su mayor demostración de poder. La confianza en que lo que sembró tiene raíces profundas. El mundo exterior, influenciado por la Confederación, comienza a reflejar la filosofía de Moana. Las antiguas disputas territoriales se resuelven consultando las corrientes y los patrones de migración de las ballenas, un lenguaje común impuesto por la autoridad moral de Motunui. La ironía es deliciosa. La joven que fue castigada por desobedecer las reglas de su padre, ahora ha reescrito las reglas de navegación para todo un mar, basándolas en el respeto a la naturaleza, no en el dominio sobre ella. Maui, habiendo encontrado su propósito como el eco de la mitología protectora, se retira a las islas más lejanas, aquellas que necesitan un recordatorio periódico de que las leyendas tienen dientes, pero solo cuando son olvidadas. Su partida no es un abandono, sino una distribución estratégica de la influencia. Él se asegura de que el respeto por Moana se mantenga vivo en los confines del mundo conocido, actuando como un disuasivo silencioso contra cualquier tentación de revivir viejos egos o tiranías. Su arco narrativo, impulsado inicialmente por la necesidad desesperada de ser querido, culmina en una autosuficiencia majestuosa. Un semidios que elige el anonimato en servicio al equilibrio que una humana ha logrado. Moana se dedica entonces a preservar el conocimiento en su forma más pura. Dedica años a crear un jardín de corales memorables, un arrecife cultivado artificialmente donde cada especie de coral y cada formación rocosa están vinculadas a una historia o a una lección de navegación. Es un archivo biológico y geológico, un testamento físico de que el conocimiento debe estar anclado en el mundo tangible. Su inspiración es la comprensión de que la memoria de Te Fiti fue vulnerable porque era solo un corazón. La memoria de su pueblo debe ser un ecosistema completo. La emoción que la define en esta etapa final es la paz profunda, esa que solo llega cuando uno ha reconciliado su destino con el universo. Ya no hay urgencia en su mirada, solo una aceptación serena de su lugar en la vasta línea de navegantes que la precedieron y la seguirán. Ella se sienta junto a su padre, Tui, ahora completamente satisfecho, y juntos observan a los niños practicar el arte de la vela. Tui ya no ve en el océano una amenaza, sino el espejo de la valentía de su hija. La conclusión de su ciclo vital no es un evento dramático de partida, sino una disolución gradual en la leyenda. En su último día, no hay un gran discurso. Moana simplemente camina hacia el agua, el sol poniéndose detrás de ella, y entra en el mar suavemente, no como una ofrenda, sino como un regreso a casa. No se ahoga, se fusiona.
El agua que la rodea parece brillar con un tenue color esmeralda por un instante. Los recordadores del océano, instruidos por ella, no lloran su pérdida, sino que lo celebran como el momento en que la gran navegante finalmente se convirtió en parte de la corriente incesante que tanto amó. Su legado perdura en cada barco que iza la vela con confianza, en cada conversación que comienza con «El océano nos dice que». Ella no solo restauró un corazón, se convirtió en el pulso de un pueblo entero. El océano absorbe a Moana, pero no la consume. La integra en su vastedad, convirtiéndola en una resonancia persistente bajo las olas. La noticia de su ascensión se propaga por la Confederación no como un luto, sino como una santificación del camino exploratorio. Las islas, antes divididas por la tradición y el miedo, ahora tienen un punto focal espiritual innegable. Moana no es una diosa, sino la personificación del entendimiento supremo del mar. Pili, el sucesor designado, se enfrenta al desafío de honrar ese legado, sin caer en el dogmatismo. Su primera gran decisión es permitir que el jardín de corales memorables se convierta en un lugar de peregrinación, no solo para los isleños, sino para diplomáticos y académicos de otras tierras. Pili, aunque brillante, carece de la chispa intuitiva que definía a Moana. Su liderazgo es metódico, estructurado por los textos que ella grabó en obsidiana. Siente un profundo respeto por la matriarca fundadora, pero a veces se desespera por no poder sentir el mar como ella lo hacía. Maui, alertado por un cambio en la salinidad del viento, regresa brevemente. Lo hace bajo la forma de un gigantesco delfín moteado que aparece cerca de la costa de Motunui durante la ceremonia en honor a Moana. No interactúa con la gente, sino que se dirige directamente al jardín de corales. Con un movimiento deliberado de su cola, deposita una sola perla negra y perfectamente pulida en la base de una de las estelas de obsidiana. Es un gesto final y supremo de reconocimiento. El semidios, el eterno buscador de gloria, valida el legado de la joven a través de un objeto de belleza simple y duradera. Un objeto que no puede ser robado ni transformado en leyenda, solo apreciado por su existencia. Su partida posterior es definitiva. El protector mitológico se desvanece satisfecho. La emoción que impregna a Motunui es una euforia contenida. El orgullo de saber que su jefa no solo los salvó, sino que los redefinió. Tui, ahora el anciano más respetado, sirve como puente entre el pasado y el presente. Su función es contar las historias de Moana, no las de la adolescente rebelde, sino las de la jefa que tuvo la valentía de delegar y de hacerse a un lado para que el conocimiento pudiera expandirse orgánicamente. Él asegura que el mito no eclipse la lección. La exploración es un ciclo, no un destino final. Años después, Pili guía una expedición a los límites del mapa de obsidiana. En el viaje, enfrentan una tormenta que parece desafiar toda lógica conocida. Las corrientes son caóticas, el cielo es inestable. En medio del caos, Pili se ve abrumado. Cierra los ojos, buscando la voz de Moana, pero no la encuentra. En cambio, siente una presión suave en su mano, como si el agua misma estuviera recordándole una enseñanza olvidada. No busques mi voz. Busca tu propia respuesta en la memoria del agua. Pili recuerda entonces una de las últimas instrucciones de Moana. Cuando el camino sea incierto, confía en lo que nadie más ha visto. Pili abre los ojos. En lugar de aferrarse al timón, lo suelta y se deja llevar por un instante, permitiendo que la canoa se incline salvajemente. En ese momento de rendición total, percibe un patrón sutil, una vibración armónica que atraviesa el caos, la firma energética que Moana había identificado como el latido del corazón del océano en su última expedición. Siguiendo esa vibración, Pili guía la nave no a través de la tormenta, sino a través de una abertura invisible en ella, emergiendo a aguas en calma. El final definitivo se encuentra con Pili, regresando a Motunui, no con un trofeo, sino con la confirmación de que el legado de Moana es autosostenible.
Ella no les dio un destino. Les dio la habilidad de seguir buscando. Motunui se convierte en el epicentro de una civilización que ha elegido la curiosidad sobre la seguridad, la expansión del conocimiento sobre el aislamiento. Moana se ha convertido en el principio activo del océano, la fuerza que impulsa el movimiento perpetuo y la conexión inquebrantable entre todos los seres que navegan bajo el cielo abierto. Su historia ya no necesita ser contada. Se vive en cada viaje, en cada nuevo horizonte conquistado por la humildad y la audacia. El regreso de Moana a la gran pantalla en 2024 se siente menos como una secuela directa y más como una expansión orgánica del universo construido en su predecesora. Esta nueva entrega, inmersa en las aguas azules del Pacífico, reafirma la destreza de Disney para fusionar la animación de vanguardia con narrativas profundamente arraigadas en la mitología y la identidad cultural. La trama, sutilmente más enfocada en el liderazgo y la responsabilidad comunitaria que en la mera aventura individual, permite a la audiencia observar la evolución de su protagonista. Moana, ahora una navegante experimentada, no busca demostrarse nada a sí misma, sino que se enfrenta al peso de guiar a su pueblo ante una amenaza que trasciende lo físico, una fractura en la conexión espiritual de las islas. El desarrollo del personaje de Auli Cravalho, cuya voz es intrínseca al alma del personaje, es notable. Si bien la primera película se centró en su lucha interna por honrar su herencia ancestral y desobedecer las normas isleñas, aquí vemos a una líder que debe conciliar la tradición con la necesidad de innovación. Esta transición es coherente con la trayectoria de una joven que ha encontrado su voz y ahora debe aprender a usarla para unir, no solo para liberarse. La elección de Cravalho, quien ha navegado su propia carrera entre la actuación, la música y la defensa de causas indígenas, dota a Moana de una autenticidad que resuena más allá de la pantalla. En cuanto a Maui, la presencia de Dwayne Johnson sigue siendo un ancla carismática. Su arco narrativo se presenta más matizado. Ya no es el semidios ególatra que necesita validación. Es un mentor reticente, cuyo humor sarcástico ahora sirve para aliviar la tensión de las responsabilidades de Moana. La dinámica entre ellos, que fue el corazón emocional de la primera película, se ha transformado en una sociedad de respeto mutuo. El guión explora con inteligencia el concepto de la mentoría en culturas oceánicas, donde el conocimiento se transmite a través de la acción y el ejemplo, más que por preceptos escritos. Visualmente, la película es un triunfo técnico que honra la tradición visual de Oceanía. Los diseñadores y animadores han profundizado en las texturas del océano y la flora submarina, y se percibe una clara influencia del trabajo previo de directores como Ron Clements y John Musker, quienes saben cómo hacer que el agua misma se sienta como un personaje vivo. Hay una paleta de colores más rica, especialmente en las secuencias nocturnas y en la representación de nuevas islas, que parecen sacadas directamente de mapas antiguos y leyendas olvidadas. Esta atención al detalle estético no es gratuita. Sirve para subrayar la inmensidad y el misterio que aún quedan por explorar en el Pacífico. Musicalmente, la banda sonora, aunque quizás carece de un himno tan inmediato como How Far I'll Go, se apoya en una integración más profunda con la música folclórica polinesia. Se nota la influencia de compositores que buscan autenticidad tonal. Las canciones funcionan más como propulsores narrativos y excavaciones emocionales, reflejando los desafíos específicos del nuevo viaje. La dificultad de mantener viva una tradición y la soledad inherente al liderazgo verdadero. El conflicto central de la película, si bien se presenta con un enemigo de naturaleza mítica o elemental, funciona mejor como una metáfora de la fragilidad ecológica y la necesidad de equilibrio. La película evita caer en la trampa de la simple repetición de la fórmula anterior. En lugar de buscar un objeto perdido o derrotar a un villano singular, Moana debe restaurar un orden perdido, obligándola a confiar en conocimientos que quizás no posee por completo, forzándola a una humildad necesaria para el verdadero crecimiento. Es un relato sobre cómo el pasado informa el futuro,
pero no lo dicta rígidamente. La película concluye con una sensación de continuidad, sugiriendo que la exploración y la propia narrativa de Moana es un viaje sin fin. La maestría con la que se manejan los silencios y las miradas entre los personajes es palpable, especialmente en las interacciones entre Moana y Sina, su madre. La figura materna, que en la primera película representaba la voz de la cautela y el arraigo a la tierra, aquí se convierte en una confidente y guardiana silenciosa de la sabiduría ancestral que Moana debe evocar. Hay secuencias enteras donde la tensión no se resuelve con diálogos grandilocuentes, sino con la expresión facial de Cravalho, capturando el peso de una corona invisible que se sienta sobre sus hombros. Esta introspección visual es lo que eleva el drama más allá de lo esperado en una animación familiar. En cuanto a los nuevos personajes introducidos para servir de guías o antagonistas secundarios, se percibe un esfuerzo consciente por evitar los tropos fáciles. Los espíritus del mar, o las deidades menores que Moana encuentra a lo largo de su travesía, poseen motivaciones que están ligadas intrínsecamente a la salud del ecosistema polinesio, no a la simple maldad. Esto refuerza el mensaje subyacente de interconexión. Uno de los nuevos compañeros de viaje, un marinero anciano cuya historia de vida parece ser un catálogo viviente de naufragios y vientos cambiantes, ofrece una perspectiva de resignación frente a la fuerza de la naturaleza, contrastando con el optimismo proactivo de Moana. Su interpretación vocal, áspera pero melancólica, sugiere las cicatrices dejadas por décadas de navegación bajo cielos indiferentes. El viaje geográfico de la película es igualmente significativo. Si Motunui era un punto focal cerrado, la segunda parte se abre a un archipiélago mucho más vasto y diverso. Las representaciones de estas nuevas tierras no son meros telones de fondo. Cada atolón, cada arrecife vibrante o cada volcán dormido parece tener su propia mitología y reglas sociales. Esto obliga a Moana a desaprender parte de lo aprendido, un elemento crucial en el desarrollo de un líder eficaz: la capacidad de adaptación cultural. Ella debe navegar no solo el mar físico, sino las complejidades de las relaciones interisles, que están marcadas por viejos agravios y alianzas olvidadas. La cinematografía en estas nuevas locaciones explota el contraste entre la luz cegadora del mediodía oceánico y la penumbra misteriosa de las cuevas y los pasajes submarinos. Hay una secuencia particularmente notable donde Moana debe sumergirse en aguas bioluminiscentes para recuperar un objeto ritual. La coreografía de la natación es fluida, casi un ballet acuático, recordando los movimientos precisos de nadadores olímpicos, lo que habla del compromiso de los cineastas con la fisicalidad creíble del viaje. Maui, por su parte, experimenta un sutil declive en su poder físico, o al menos, una reticencia a usarlo sin ponderar el coste ambiental. Su transición de héroe arrogante a guardián sabio pero fatigado se manifiesta en sus transformaciones, que son menos explosivas y más meditadas. Si antes se convertía en un halcón para la gloria, ahora puede tomar la forma de criaturas más pequeñas y funcionales, como un delfín para guiar o una tortuga marina para ofrecer refugio, indicando un entendimiento más profundo de que el verdadero poder reside en el servicio y no en la exhibición. Este cambio de enfoque en el personaje secundario permite que Moana brille como la fuerza motriz indiscutible de la narrativa. La película, en esencia, confirma que el legado de un héroe no es solo lo que hace, sino cómo inspira a la siguiente generación a hacerlo mejor. La banda sonora evoluciona para reflejar esta madurez narrativa. Si en la primera película las canciones impulsaban la acción y la rebelión juvenil, aquí se centran en la persistencia y el sacrificio. Hay una balada interpretada por Maui, más íntima y vulnerable de lo que se le había permitido antes, que revela un temor subyacente a la irrelevancia en un mundo que ya no necesita de semidioses llamativos, sino de líderes prudentes. Esta pieza musical, despojada de la grandilocuencia épica habitual de Johnson, funciona como un momento de catarsis para el personaje, validando su rol de apoyo sin robarle el foco principal a Moana. El diseño de vestuario también merece mención, ya que evoluciona con la protagonista.
Los atuendos de Moana ya no son solo funcionales para la navegación, incorporan elementos de las diferentes culturas isleñas que visita, actuando como un tapiz narrativo de sus encuentros. Cada trenza añadida, cada patrón de tela teñida con pigmentos locales, simboliza un pacto, un conocimiento adquirido o una alianza forjada. Es un sutil pero poderoso recurso visual para mostrar cómo su identidad se ha expandido más allá de los límites de Motunui. La amenaza principal de la película, a menudo personificada por fenómenos naturales, intensificados por la disrupción espiritual, se siente profundamente conectada con las preocupaciones contemporáneas sobre el cambio climático y la fragilidad de los ecosistemas marinos, aunque presentada a través del lente mitológico. Esto otorga a la historia una resonancia que trasciende la fantasía pura. El clímax no se resuelve mediante un golpe de fuerza, sino a través de un acto de restauración comunitaria, donde Moana debe orquestar a navegantes de distintas islas, obligándolos a superar viejas divisiones tribales por un bien mayor. La emoción aquí no es la euforia de la victoria, sino el alivio tenso y la conciencia del inmenso trabajo que queda por delante para mantener ese equilibrio. La dirección artística demuestra una reverencia profunda por el arte del tatuaje polinesio, maorí y hawaiano. Los patrones que decoran los cascos de las canoas y las pieles de los personajes nuevos no son meros adornos, son registros históricos y mapas genealógicos. Ver a Moana descifrar estos símbolos antiguos se siente como un acto de arqueología emocional, donde cada línea geométrica cuenta una historia de ancestros y desastres superados. Este nivel de detalle refuerza la idea de que el conocimiento profundo se encuentra en las narrativas y las artes visuales de su pueblo. En definitiva, Moana 2 se consolida como una meditación sobre el liderazgo postaventura. El entusiasmo juvenil por lo desconocido ha sido reemplazado por la seriedad del mantenimiento y la responsabilidad heredada. Es una película que respira la calma y la profundidad del océano abierto después de la tormenta, celebrando no solo el viaje de descubrimiento, sino la ardua y silenciosa labor de regresar y construir algo sostenible con lo que se ha aprendido. La interacción con el espíritu del océano, que en la primera cinta era un ente benefactor y juguetón, adquiere una cualidad más ambivalente y exigente en esta secuela. Ya no es un ayudante incondicional. El océano se comporta ahora como un espejo implacable de la propia capacidad de Moana para liderar y tomar decisiones difíciles. Hay secuencias donde el mar parece retirarse o volverse hostil, no por castigo, sino como una prueba de fuego para forzar a Moana a confiar en su propia intuición y en la alianza recién formada con los otros pueblos. Esta personificación del medio ambiente como un ente con agencia propia es quizás el logro narrativo más maduro del guión. Sugiere que la naturaleza no es simplemente un telón de fondo para las hazañas humanas, sino un socio activo y a veces temperamental en la existencia de la civilización isleña. El ritmo narrativo se ajusta a esta temática de madurez. Mientras que la película original era una carrera contra el tiempo para salvar Motunui de la oscuridad, esta segunda parte adopta un tempo más mesurado, intercalando momentos de tensión con pausas contemplativas dedicadas a rituales, asambleas y la enseñanza de las nuevas generaciones. Esta cadencia deliberada permite al espectador saborear los paisajes y las complejas interacciones sociales que se desarrollan entre las diferentes comunidades insulares. Es en estas pausas donde el peso de la historia y la tradición se siente más fuertemente sobre Moana, quien debe actuar como puente cultural, negociando diferencias que a menudo son tan antiguas como las propias islas. La representación de la navegación como ciencia y arte alcanza cotas aún mayores. Se explora el uso avanzado de las estrellas, las corrientes profundas y los patrones de migración de aves como sistemas de navegación que los navegantes de Motunui habían casi olvidado. Este enfoque en el conocimiento técnico y olvidado actúa como un contrapeso al misticismo de Maui. Si Maui representa el poder de la transformación mágica, Moana y sus aliados representan la resurrección del conocimiento empírico y la cartografía ancestral. El detalle puesto en cómo los mapas se dibujan sobre cáscaras de coco
o cómo se interpretan las formaciones rocosas submarinas, subraya que el verdadero poder del pueblo es su capacidad para entender y predecir su entorno sin depender siempre de intervenciones divinas. Finalmente, la película maneja con destreza la melancolía inherente al crecimiento. La partida de Maui, o al menos su retirada a un rol más distante y de vigilancia, deja un vacío emocional significativo. Aunque su humor sigue presente, la ligereza se ha desvanecido, reemplazada por una comprensión compartida de que hay batallas que solo el líder elegido debe enfrentar solo. El final no ofrece una celebración ruidosa, sino más bien un asentamiento, una promesa tácita de vigilancia constante. Moana no termina su historia. Simplemente se establece en su papel, lista para el largo y eterno trabajo de ser faro para su gente. Es una conclusión satisfactoria precisamente porque evita la artificialidad de un para siempre felices, optando por la verdad más compleja de la responsabilidad continua. La paleta emocional de Moana se profundiza en esta iteración, moviéndose más allá de la determinación juvenil hacia una forma de estoicismo oceánico. Ya no se trata solo de la valentía para enfrentar lo desconocido, sino de la resiliencia para soportar lo conocido y lo constante, la presión del juicio de su pueblo y la inmensidad de la tarea de unificar facciones. La interpretación de Caravaggio captura magistralmente la fatiga del líder, un cansancio que se manifiesta en la lentitud de sus movimientos cuando está sola, contrastando brutalmente con la energía que despliega ante sus súbditos o sus aliados. Este conflicto interno entre el deseo de descanso y el deber autoimpuesto se convierte en el motor silencioso de su arco. En el plano de la construcción de mundo, la película se adentra en la complejidad de los mitos de creación específicos de distintas culturas polinésicas, yendo más allá de la generalización superficial. Las islas que visita poseen sus propios guardianes elementales y sus tabúes específicos, lo que requiere que Moana no solo sea una navegante experta, sino también una etnógrafa rigurosa. Por ejemplo, la necesidad de interactuar con una comunidad que venera el viento y teme profundamente el fuego volcánico, obliga a una danza diplomática delicada, donde cualquier paso en falso podría desencadenar no solo un conflicto humano, sino una reacción de la naturaleza misma. Es en estos intercambios culturales donde se evidencia la influencia de guionistas que han investigado las complejidades de las relaciones tribales del Pacífico, mostrando que la verdadera amenaza a veces reside en el olvido de las viejas treguas. Maui, en su rol de figura paterna de facto, muestra un arco de redención no hacia la gloria, sino hacia la utilidad humilde. Su desprendimiento de la necesidad de admiración pública es evidente en su elección de no transformarse en su forma más imponente, el semidios de fuerza bruta, salvo en los momentos absolutamente cruciales. En cambio, sus gestos de ayuda se vuelven pequeños y precisos. Reparar una vela con un toque de su poder, o usar su conocimiento para predecir un patrón de olas peligrosas con una precisión que no requiere ostentación. Este es un reflejo directo de la filosofía que a menudo se encuentra en las leyendas de navegantes reales, donde la experiencia silenciosa vale más que el poder demostrado. La relación con Johnson se siente menos como la de un dúo cómico y más como la de un maestro artesano pasando sus herramientas a un aprendiz sumamente capaz. La música, en este contexto, subraya la naturaleza cíclica de la existencia y la gobernanza. Las composiciones emplean escalas pentatónicas más melancólicas y utilizan instrumentos de viento y percusión que emulan los sonidos del mar picado y las advertencias de los sacerdotes. Hay una pieza coral que suena casi como un lamento por las generaciones perdidas en el mar, un coro que Moana debe aprender a integrar en su liderazgo, reconociendo que su pueblo no solo necesita esperanza, sino también un espacio seguro para honrar su pérdida. La película, a través de su banda sonora, establece que la fortaleza de una comunidad reside en su capacidad para integrar el duelo en su futuro, no en ignorarlo. El clímax, aunque centrado en restaurar el equilibrio cósmico, se resuelve a nivel humano. Moana no vence al elemento disruptor con magia o fuerza, sino al lograr que un consejo de líderes
previamente enfrentados por disputas territoriales menores, trabajen coordinadamente para aplicar un antiguo ritual de armonización. La verdadera victoria es la reconciliación política y el entendimiento mutuo de que su supervivencia depende de la interdependencia. El plano final no muestra a Moana en el trono de un líder, sino navegando sola hacia el horizonte, no en busca de algo, sino simplemente manteniendo su ruta, como la constante en un mundo que finalmente ha encontrado su propio equilibrio gracias a su guía. La narrativa establece un contraste poético entre la inmensidad del océano y la intimidad de las decisiones personales de Moana. Se profundiza en cómo la carga de la profecía y el linaje real la aísla sutilmente de su familia inmediata, especialmente de su padre, Tui. El jefe, ahora más sabio y menos temeroso de la expansión, comprende el sacrificio que implica el liderazgo de su hija, pero su preocupación paternal se traduce en una presencia casi espectral en la corte, un recordatorio constante de las raíces que ella debe honrar mientras se proyecta hacia adelante. Esta tensión filial es manejada con una delicadeza notable. No hay confrontación abierta, sino una aceptación dolorosa de que los caminos de los líderes y los de los que se quedan son fundamentalmente distintos. El elemento visual de la bioluminiscencia, que ya se había destacado, se utiliza ahora como un lenguaje de comunicación entre Moana y el mundo espiritual que está tratando de sanar. En las profundidades más oscuras, donde las criaturas marinas y las corrientes representan la desesperación o el olvido, la luz que Moana invoca, a menudo a través de un gesto instintivo o una línea melódica recién aprendida, no solo ilumina el camino, sino que reestablece la fe en los ancestros. Esta luz es simbólica de la esperanza que ella personifica, una luz interna que se proyecta hacia el exterior, en contraposición a la luz externa y cambiante del sol o la luna. La figura de Maui se consolida como un catalizador para el crecimiento de Moana a través de la ausencia programada. Su presencia se reduce intencionalmente en la segunda mitad para forzar a Moana a depender de los nuevos aliados y de su propia sabiduría recién adquirida. Cuando aparece, sus intervenciones son cruciales, actuando como un recordatorio de los errores pasados que ella debe evitar. Su arco se cierra en la aceptación de que su tiempo como figura central de las leyendas ha pasado. Su propósito ahora es el de custodio de la memoria y mentor ocasional, una transición que Johnson interpreta con una gravedad subyacente a su habitual bravuconería. Su canto final, si lo hay, es un susurro de aprobación más que un rugido de victoria. Musicalmente, la evolución hacia la madurez se refleja en el uso de armonías más complejas y disonancias controladas durante los momentos de crisis. Las melodías no buscan ser inmediatamente pegadizas, sino evocadoras de estados anímicos profundos, como la soledad en alta mar o la pesadez de una decisión que afecta a miles. La orquestación incorpora más instrumentos tradicionales de percusión y cuerdas indígenas, dándole a la banda sonora una textura terrenal y menos pulida que en la primera película, lo que refuerza la inmersión en las tradiciones recién descubiertas de las islas periféricas. La película concluye con una reflexión poderosa sobre la naturaleza de la herencia. Moana no hereda un reino físico, sino una responsabilidad espiritual y ecológica. El verdadero tesoro que recupera es la red de interconexión entre los pueblos del Pacífico, una red que debe ser tejida y mantenida constantemente. La imagen final, con Moana navegando hacia un horizonte abierto pero contenido por la conciencia de su hogar, sugiere que el liderazgo no es un destino, sino una navegación perpetua, un acto continuo de servicio y equilibrio entre la tradición y la adaptación, confirmando que el espíritu aventurero se ha transformado en la dedicación inquebrantable del guardián. La profundidad temática se extiende a la exploración del concepto de hogar, más allá de la geografía tangible. Motunui ya no es simplemente el lugar de nacimiento de Moana, sino el punto de partida ideológico que debe ser trascendido para que la comunidad sobreviva. La película presenta vívidamente cómo el miedo al exterior, arraigado en la memoria de catástrofes pasadas, casi paraliza a su pueblo. Moana debe navegar esta inercia cultural,
demostrando con hechos, a través de la exitosa diplomacia y la gestión de crisis, que la seguridad a largo plazo reside en la adaptabilidad y en la creación de alianzas estratégicas, no en el aislamiento defensivo. Este giro argumental resuena con la propia carrera de Aulí y Cravalho, cuya decisión de buscar oportunidades fuera de su entorno natal para luego utilizarlas en beneficio de su comunidad y su herencia espejea la travesía de la protagonista. El simbolismo del tatuaje de Maui, que en la primera cinta era un registro de sus hazañas, adquiere un matiz de autocrítica. Ahora, las imágenes parecen reflejar más sus errores y las vidas que indirectamente afectó. Cuando Moana lo confronta indirectamente sobre la prudencia, el semidios no necesita explicarlo. Su propio cuerpo animado se convierte en un mapa de lecciones aprendidas a través del dolor. Es una animación sutil, casi invisible, que demuestra un compromiso con la evolución del personaje más allá de los clichés del héroe infalible. La animación de Johnson, en estos momentos de reflexión, se vuelve más contenida, sus expresiones faciales marcadas por una gravedad inesperada que humaniza al semidios. Las nuevas deidades o espíritus encontrados en las islas menos exploradas funcionan como desafíos morales más que como obstáculos físicos. Estas entidades representan arquetipos de la tradición olvidada o malinterpretada. Por ejemplo, un espíritu que guarda un paso marítimo crucial exige un tributo basado en la memoria ancestral, forzando a Moana a recordar y recitar genealogías completas de las islas vecinas. Este requisito pone a prueba su memoria cultural bajo presión, elevando el listón del conocimiento necesario para el liderazgo a niveles académicos, en lugar de solo instintivos. El fallo en la recitación podría haber significado el fracaso de toda la misión, subrayando que el respeto a la historia es la moneda de cambio en este nuevo mundo. La dirección fotográfica acentúa la inmensidad y la soledad del viaje a través del uso experto del enfoque selectivo. Mientras los paisajes exteriores son vastos y detallados, los momentos de duda de Moana son filmados en planos cerrados, donde solo se ve el agua turbulenta o la madera de la canoa, aislando al espectador en su angustia. Esta técnica visual sirve para recordar al público que, a pesar de estar rodeada de aliados y de la presencia constante del océano, la carga final de la decisión recae siempre en ella. La película demuestra así que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con convicción a pesar de sentir el peso de la responsabilidad en cada fibra del ser. El tratamiento de la música tradicional polinesia se vuelve aún más intrincado, alejándose de las melodías pop occidentales para abrazar ritmos más complejos y polirrítmicos que reflejan la agitación interna y externa. Los tambores, que marcan el pulso de las asambleas y las ceremonias de navegación, tienen una resonancia que parece vibrar desde el mismo suelo oceánico. En las escenas de navegación nocturna, cuando Moana se encuentra sola con sus pensamientos, la música se reduce a ecos de ukelele o a cantos guturales casi inaudibles, creando una atmósfera de profunda introspección y vulnerabilidad. Este minimalismo sonoro en momentos clave subraya que la verdadera épica de esta secuela reside en la lucha interna por mantener la fe en uno mismo cuando el mundo externo se vuelve incierto. La dinámica entre Moana y su madre, Sina, se desarrolla con una sabiduría melancólica. Sina ya no lucha por retener a su hija en la isla, sino que se convierte en la guardiana de los recuerdos y las tradiciones que Moana debe llevar consigo. Hay un momento crucial, donde Sina le entrega a Moana una trenza de cabello, un objeto de gran valor sentimental, no como un amuleto de protección, sino como un ancla a su identidad, un recordatorio tangible de que incluso en la expansión, la conexión con el origen es vital. Esta transferencia generacional de la carga emocional y el legado es tratada con una solemnidad que evoca las ceremonias de sucesión en las culturas que valoran la memoria oral sobre los documentos escritos. La representación de las antiguas alianzas rotas entre las islas se aborda con la sutileza de un conflicto diplomático moderno. Los personajes secundarios introducidos como líderes de otras comunidades no son villanos simplificados, sino personas pragmáticas, marcadas por el sufrimiento de las antiguas disputas.
Uno de ellos, un navegante de una isla volcánica, expresa su desconfianza hacia Moana, no por maldad, sino por una historia documentada de promesas rotas por parte de Motunui. Esta complejidad obliga a Moana a un ejercicio de empatía avanzada, demostrando que el liderazgo efectivo en el Pacífico no se trata de conquista o magia, sino de reconstruir la confianza a través de la consistencia y el sacrificio mutuo, una lección que se aprende a golpe de tormenta. Visualmente, la película explora las transiciones entre el día y la noche en el océano, con una maestría que va más allá del realismo. Las escenas diurnas están bañadas en una luz blanca y dura que expone las imperfecciones y la aspereza del trabajo duro en el mar, mientras que las noches están teñidas de azules profundos y púrpuras místicos, donde la línea entre el sueño y la vigilia se difumina. Este juego de luces no es solo estético, refleja el estado mental de Moana, alternando entre la claridad pragmática del día y la pesada carga onírica de sus responsabilidades espirituales durante la oscuridad. El compromiso del equipo de animación con la representación auténtica de las constelaciones utilizadas históricamente en la navegación del Pacífico añade una capa de respeto académico a la aventura fantástica. El desenlace de la crisis elemental no se logra con la destrucción de la amenaza, sino con su integración en el nuevo orden. El elemento que fracturaba la armonía no desaparece, sino que encuentra su lugar correcto dentro del equilibrio ecológico restaurado, enseñando que la naturaleza no debe ser dominada, sino comprendida en su totalidad, incluyendo sus aspectos más destructivos. Moana se gradúa como líder no cuando soluciona un problema, sino cuando establece el sistema para que su pueblo pueda manejar los problemas futuros. El legado de esta Moana no es una sola gran hazaña, sino la institución de una cultura de vigilancia y colaboración perpetua. La culminación del viaje de Moana se siente como un retorno no al origen, sino a la plenitud. La película logra un cierre satisfactorio al integrar las lecciones aprendidas en una filosofía de liderazgo que es a la vez profundamente tradicional y radicalmente expansiva. El concepto de navegar se redefine. Ya no es la huida del miedo, como en la primera película, ni la búsqueda de un objetivo específico, sino el acto constante de mantener el rumbo en medio de las complejidades políticas y ecológicas de un mundo interconectado. Este entendimiento maduro se transmite a través de la quietud de las últimas escenas. La relación con Maui se resuelve con un entendimiento silencioso de que sus caminos, aunque paralelos por un tiempo, deben divergir para que ambos cumplan sus destinos. Maui, cuyo propósito se forjó en la grandilocuencia y la necesidad de ser recordado, encuentra su paz en la irrelevancia voluntaria, aceptando que su legado será ahora contado por otros. La ausencia de Johnson en la resolución final es un golpe de efecto narrativo potente. Demuestra que Moana ya no necesita un semidios para validar sus acciones o para protegerla de lo peor. Ella misma es ahora la fuerza estabilizadora. El arte de la cartografía y la tradición oral se convierten en los verdaderos tesoros de la película. Los momentos dedicados a la transcripción de historias en materiales efímeros, conchas, madera e incluso el aire, subrayan la fragilidad de la memoria y la necesidad de una comunidad activa para preservarla. Esta atención al detalle etnográfico eleva la película de una aventura animada a un comentario sobre la preservación cultural.